Lloraban ante las cámaras. Suplicaban ayuda, tomados de la mano y mostrando fotografías de su niña. En las pantallas parecían las personas más desgraciadas del mundo. Y toda la ciudad les creía. Cientos de voluntarios peinaban los campos. Policías con perros revisaban los bosques y graneros abandonados. En las escuelas recogían donaciones para imprimir nuevos folletos. En cada uno, la sonrisa de Elisa, una niña de largos cabellos rubios y pecas en la nariz. Parecía que todo Mirebek respiraba solo por una cosa: encontrarla. Pero la verdad estuvo todo el tiempo cerca, en esa misma casa donde los padres daban entrevistas y recibían palabras de apoyo, en la habitación donde estaba su cama matrimonial. Elisa se encontraba justo debajo de ella, 16 de octubre de 2007, mañana del cuarto día de búsquedas. Un grupo de investigadores entra nuevamente a la casa familiar. Formalmente ya habían estado allí, y más de una vez. Pero la ausencia de cualquier pista en el exterior los obligó a volver adentro. A primera vista, el dormitorio de los padres estaba perfectamente limpio. Manta extendida, almohadas cuidadosamente dobladas, olor familiar de detergente. Pero uno de los oficiales se detuvo. En el aire se sentía un extraño regusto. En el informe escribiría después solo 3 palabras: débil olor dulzón. El sargento se agachó y miró bajo la cama. En ese segundo terminaron las búsquedas. Allí, envuelta en una vieja manta rayada, yacía Elisa. Todo ese dolor de 4 días de la ciudad, perros, voluntarios, cámaras de televisión, lágrimas de los padres. Se podría haber detenido la primera noche, porque la niña no había desaparecido a ningún lado. Había estado todo este tiempo aquí, en su propia habitación. Desde este momento la declaración de desaparición dejó de existir. Ante los investigadores había un nuevo caso. El caso de la muerte de Elisa, de 9 años, que destruiría la ilusión de una familia perfecta y revelaría un terrible secreto tras una puerta cerrada. Para entender cómo ocurrió esto, hay que regresar 4 días atrás, a ese momento cuando aún nada presagiaba la tragedia. Hasta el 12 de octubre de 2007, la familia Petters-Berlinden vivía igual que decenas de otras familias en la pequeña ciudad belga de Mirebek. Por fuera todo se veía habitual, incluso aburrido. Pero precisamente en esta normalidad se escondía el punto de partida desde el cual después comenzarían a contar los minutos. La casa de la familia estaba en la calle Kerkstraat, en el número 14. Una casa adosada de ladrillo de 2 pisos con fachada estrecha y cortinas cuidadas en las ventanas. En la planta baja, una sala con sofá oscuro y televisor viejo. Al lado, una cocina donde casi siempre olía a café y pan tostado. En el segundo piso, 2 dormitorios, el grande matrimonial y el pequeño infantil. Detrás de la casa, un diminuto patio con un columpio de madera que crujía con el viento. Todo parecía tan cotidiano que era difícil creer. Precisamente aquí, en unos días, sería encontrado el cuerpo de la niña. La familia constaba de 3 personas. Annelies Verlinden, la madre. Una mujer de 33 años trabajaba como enfermera en la clínica local. Tenía una sonrisa silenciosa, un poco cansada, y la costumbre de recogerse el cabello en un moño descuidado. Los conocidos hablaban de ella como de una persona buena y dulce, aunque quienes la conocían más de cerca hablaban de su dependencia enfermiza hacia su marido, Luke Peters, el padrastro. Tenía 37 años. Trabajaba como conductor en un almacén de la ciudad vecina. Alto, fornido, con voz fuerte y costumbre de mandar en casa. Le gustaba el fútbol y la cerveza por las tardes, y con los vecinos era más bien reservado que amistoso. A los ojos de quienes lo rodeaban parecía un trabajador común. Nada sospechoso se le atribuía. Y finalmente, Elisa, una niña de sonrisa abierta, con una pequeña mochila rosa que llevaba a la escuela. Le gustaba dibujar con rotuladores en la mesa de la cocina y constantemente se metía entre los pies cuando su madre preparaba la cena. Tenía la costumbre de juguetear con la punta del suéter cuando se preocupaba
y un conejo de peluche favorito sin el cual no se acostaba. Era una vida ordinaria. Desayunos de cereales, viajes a la escuela, tareas en la cocina, llamadas de amigas. Todo se veía exactamente como debía verse en una casa suburbana belga. El 12 de octubre de 2007 se convirtió en el último día de esta normalidad. El viernes, a las 16:30, el autobús escolar dejó a Elisa en la parada a 2 cuadras de casa. Una vecina la vio cruzar corriendo la calle y dirigirse con paso rápido hacia Kerkstraat. La niña saludó con la mano y desapareció tras la puerta de su casa. Fue la última vez que la vieron fuera de la familia. Unas horas después, esta casa dejaría de ser ordinaria y el relato de la desaparición se convertiría en el primer eslabón de la futura investigación. La mañana del 13 de octubre en Merebeke era gris y fresca. La pequeña ciudad vivía su ritmo habitual. La gente iba a la panadería por pan fresco. Los vecinos sacaban los contenedores de basura al borde de la calle. Fue entonces cuando la madre de la niña, Annelies Verlinden, desesperada, marcó el número de la policía. El reloj marcaba las 9:12. Su voz temblaba. Se oían sollozos, pero a través de las lágrimas se esforzaba por hablar claramente, como si hubiera preparado las palabras de antemano. Estaba jugando en el patio trasero anoche. Me distraje. Cuando la llamé, ya no estaba. Estas frases después serían transcritas textualmente al protocolo. Un minuto después, Luke Peters, el padrastro, tomó el teléfono. Su discurso era más controlado. Aseguraba que inmediatamente se había puesto a buscar. Revisé la calle, miré en casa de los vecinos, recorrí el parque. No está en ningún lado. Sus versiones coincidían, como si hubieran ensayado juntos el relato. Y precisamente esta historia se convirtió para la policía en el punto de partida. Pronto llegó a la casa la primera patrulla. Los vecinos miraban desde las ventanas. Veían cómo Annelies y Luke repetían todo una y otra vez. La hija jugaba. La madre se distrajo un minuto. La verja no estaba cerrada con llave. Todo parecía posible y terrible a la vez. En la ciudad tranquila, la idea de que alguien hubiera podido llevarse a la niña directamente del patio sonaba como algo ajeno. Pero precisamente así, lo registraron. Una desaparición. Al mediodía, los policías elaboraron los boletines de búsqueda. En ellos indicaron las características físicas y el último lugar donde vieron a Elisa. En la plaza central, los voluntarios ya repartían los primeros folletos. Una fotografía en blanco y negro con su sonrisa se extendió rápidamente por la ciudad. La gente los tomaba, los metía en los bolsillos, los pegaba en los postes. Por la tarde, en la casa de Kerkstraat, reinaba un silencio pesado, interrumpido solo por las llamadas telefónicas. Annelies y Luke recibían palabras de apoyo y de paso contaban la misma historia a los periodistas. Para los televidentes del otro lado de la pantalla parecían padres destrozados por el dolor, y nadie sospechaba aún que detrás de esta imagen se escondía algo completamente diferente. Así en unas horas, una tragedia personal se transformó en una investigación sonada. La desaparición de Elisa se convirtió en un caso oficial, y la versión de los padres, de que la hija había desaparecido del patio, ahora era la línea de partida con la que los investigadores comenzarían a verificar cada detalle. Las búsquedas se desplegaron muy rápidamente. Ya la noche del 13 de octubre estaban involucrados en el caso decenas de policías, voluntarios de las ciudades vecinas y periodistas. Para la tranquila Merebeke, esto era un evento de escala inédita. Personas con chalecos brillantes peinaban los campos, perros buscaban rastros. Desde el aire incluso conectaron un helicóptero. Parecía que desaparecer aquí era simplemente imposible. Pero precisamente en esta movilización general se escondía la principal paradoja. A pesar de la magnitud de los esfuerzos, no encontraron nada. Ni huella de zapato, ni objeto perdido, ni testigo casual. Vacío, como si la niña se hubiera evaporado justo después de la verja. Interrogaron a todos los vecinos uno por uno. Alguien recordaba su risa durante el día. Alguien la había visto columpiándose. Pero después de la tarde del 12 de octubre, ni una sola mención.
como si todo el barrio hubiera dejado de notar su presencia en un momento. Los días de búsqueda se alargaban en silencio ansioso. La ciudad se animaba por la tarde, cuando por televisión transmitían el llamado de los padres. En pantalla, Luke Peters miraba directamente al objetivo y decía con voz sorda: «Devuélvanos a nuestra hija». Estas palabras se repetían en las noticias, y los habitantes de todo el país escuchaban atentamente, sufriendo junto con ellos. Pero detrás de este drama se escondía un detalle que los propios investigadores no podían ignorar. Con tal cantidad de personas, equipo, perros y verificaciones, no había aparecido ni la menor pista, ni cámara en la que hubiera aparecido la figura de la niña, ni testigo que hubiera notado un auto o un transeúnte. Este vacío se volvía cada vez más inquietante. La investigación parecía haber chocado contra un muro de concreto, y precisamente esto obligó a la policía a tomar una decisión que cambiaría el rumbo de toda la historia: volver al lugar donde todo había comenzado y examinarlo de nuevo, ya no con ojos de vecinos, sino con ojos de sospechosos. Cuando los días de búsqueda no dieron ningún resultado, los investigadores hicieron lo que siempre hacen en casos similares. Si afuera no hay ni una sola pista, entonces hay que buscar adentro, en el entorno más cercano. Es una lógica simple. La mayoría de las veces los crímenes los cometen quienes están cerca, y entonces la atención cayó inmediatamente sobre una persona, un vecino de la familia, el señor Dubois. Tenía 72 años, vivía en la casa de enfrente desde hacía muchos años. En la ciudad lo conocían como un viejo gruñón. Se quejaba regularmente en el ayuntamiento del ruido, se peleaba con los adolescentes, exigía que los niños no entraran a su terreno. Con Annelies y su marido también tenía relaciones tensas, por el césped, por el columpio, y la propia Elisa más de una vez había corrido hacia él por manzanas que caían de sus árboles. Estos pequeños conflictos de repente empezaron a parecer no tan inofensivos. En los protocolos se mencionan varias quejas oficiales de Dubois contra la familia. Para los investigadores esto parecía un motivo potencial, y ya por la tarde tocaron a su puerta. El interrogatorio se realizó en presencia de un abogado. El viejo no negaba. Sí, efectivamente se peleaba con los vecinos. Sí, no le gustaba que la niña corriera por sus plantas, pero aseguraba que no tenía ninguna relación con su desaparición. Además, tenía una explicación de dónde se encontraba esa misma tarde. Según sus palabras, había ido al supermercado de la ciudad vecina. Allí había hecho compras: pan, leche, medicinas. En la caja se conservaban los recibos, y las cámaras de vigilancia lo habían filmado en la sala. Para la policía esto aún estaba por verificar, pero a primera vista la coartada parecía convincente. Sin embargo, hasta la confirmación de los documentos, precisamente el señor Dubois se convirtió en el sospechoso oficial. Su nombre lo discutían los vecinos. Su fotografía aparecía en los boletines. En el contexto de la desesperación de la familia y las búsquedas a gran escala, la versión del vecino gruñón con viejos rencores parecía demasiado conveniente para ignorarla. Así la investigación hizo su primer desvío hacia un lado, alejándose de la casa y concentrándose en un conflicto externo. Pero esta pista no duraría mucho. La verificación de la coartada pronto devolvería la atención a donde había huido tan apresuradamente. Cuando la investigación se quedó sin versiones externas, su elección se volvió evidente. Cualquier coartada se verifica no con palabras, sino con tiempo en pantalla. Si alguien dice que estaba lejos, entonces deben coincidir las horas, el recibo, el camino a casa. Es un cálculo simple y frío, y en ese momento concernía a una persona: el vecino sobre el que todo el barrio ya susurraba, como si todos estuvieran enojados con él desde hacía tiempo. El señor Dubois daba cifras precisas. Delaise, viernes, alrededor de las 7 de la tarde. Entré por leche y pan. El intervalo, 18:45 a 19:20. Esos eran precisamente los minutos cuando, según Annelies, Elisa jugaba en el patio, y después dejaron de oírla. Es decir, si el viejo decía la verdad, físicamente no podía haber estado junto a la verja en el momento necesario. Y ahora esto había que no refutarlo, demostrarlo.
Primero, solicitaron el archivo del supermercado. En 2007, Delhaize ya mantenía una red de cámaras. En la puerta de entrada, sobre las filas de lácteos, en las cajas y en la zona de entrega de carritos. El gerente descargó las grabaciones del intervalo necesario. Cajas pesadas con discos duros fueron traídas directamente a la comisaría. Nada de romanticismo. Solo códigos de tiempo parpadeantes e imagen que hay que ralentizar cuadro por cuadro. En el sendero de la entrada a las 18:47 aparece un hombre en abrigo beige y sombrero oscuro de alas suaves. Camina sin prisa, sosteniendo la puerta con el hombro. En la mano, una bolsa plegable, de esas que antes se compraban en el mercado. El rostro entra en el objetivo por unos segundos y eso es suficiente. En las fotografías de los vecinos es reconocible sin dudas. En la siguiente cámara se ve cómo toma un carrito pequeño y se dirige hacia los refrigeradores. Los segundos se extienden en números en la esquina de la pantalla. 18:49. Pone en la canasta 1 litro de leche. 18:51. Elige una hogaza de pistolet con inscripción de panadería fresca. 18:50. Y 4. Se detiene en el estante de higiene. Toma un paquete de cuchillas desechables. Compradores casuales pasan al lado, crean una imagen viva. Pero lo principal no son ellos. Importante es el ritmo. En ningún episodio desaparece del espacio del supermercado más que unos segundos. Simplemente se mueve de fila en fila. A las 19:09 está en la caja con número azul. La cajera escanea las compras. La pista sonora claramente fija el pico impulsivo. Cada artículo se confirma en pantalla. El recibo se imprime a las 19:12. En el papel térmico queda el número de turno, caja, apellido del operador y 4 artículos. Leche, pan, cuchillas, pastillas para el estómago. Al lado, los últimos 4 dígitos de la tarjeta de fidelidad. Con este documento todo coincide hasta el signo. Salida, 19:15. La cámara en la puerta capta cómo aprieta contra el pecho la bolsa. Abre el abrigo. Afuera hace frío. El cielo belga de octubre sin ilusiones. Pasa junto al soporte de carritos. Se detiene solo un par de segundos para ajustarse el guante. Más allá, el estacionamiento. En el plano general se ve la silueta subiendo a su viejo Renault, color asfalto mojado y saliendo hacia la carretera. Código de tiempo, 19:16:32. Incluso imaginando lo increíble y devolviéndolo a casa instantáneamente, los minutos no coinciden. La física no lo permitirá. Estas imágenes se verificaron sobriamente. Compararon el recibo. El número coincidió con el registro de la caja. Verificaron que la tarjeta de fidelidad realmente pertenecía a Dubois. Formulario a su nombre, misma fecha de nacimiento, mismo teléfono. El refrigerador doméstico del viejo ni siquiera tuvo que abrirlo. Los envases de leche y pan con el mismo código de barras estaban donde él los había puesto, y en el envase se conservaba la hora de envasado, tarde del 12 de octubre. Alguien quería aferrarse a un detalle. Tal vez esa media hora no era el intervalo correcto, pero precisamente en él, los últimos testigos habían oído música de la sala de la familia y risas que después se cortaron. Todo se alineaba en una fila. En el momento cuando, según la versión de los padres, Eliza desapareció, el vecino estaba bajo una decena de cámaras y pagaba en la caja. Su ruta estaba fijada, el dinero debitado. El vendedor después recordaba al comprador del sombrero, porque habían intercambiado un par de palabras sobre el clima. Cuando tachas a una persona de la lista, queda un regusto de vacío, porque junto con él borras también la esperanza de una solución simple. Pero aquí la investigación no se permitía emociones. Pusieron una marca seca, coartada confirmada, excluir del círculo de sospechosos. La tarde del mismo día pasó elaborando un nuevo informe sin el apellido de Dubois, y aquí el campo se redujo bruscamente. Ya no había conflictos externos. No se pudo fijar ningún auto extraño
en las calles. Ninguna cámara en el camino a la escuela o a la parada de autobús captó su silueta. Los grupos de voluntarios regresaban con las manos vacías y los mapas de búsqueda cerraban una ventana tras otra. Simplemente no quedaban opciones afuera. Entonces decidieron actuar diferente. No buscar movimiento hacia afuera, sino reiniciar la historia desde adentro. No quién se la llevó, sino qué pasaba en la casa antes y después. El equipo designó 3 puntos de interés: el patio trasero, el sótano y el dormitorio donde los esposos guardaban la ropa de cama. El plan parecía rutina habitual: verificar armarios, mover cómodas, medir espacios, revisar olores. Pero precisamente esta normalidad a menudo salva los casos, porque la verdad se esconde no en trucos, sino en centímetros. La fecha del nuevo examen se fijó rápidamente. Mañana del martes 16 de octubre. Ni comunicados de prensa ni declaraciones sonadas. Solo una ruta cuidadosamente elaborada y lista de tareas en cada nivel de la casa. Para ese momento la ciudad estaba cansada de lo desconocido y los padres continuaban representando el papel de una familia que había perdido lo más querido. Los investigadores iban allí sin expectativas, pero con disposición a fijar cualquier detalle que hubiera escapado antes. Así la línea con el vecino se cerró oficialmente, y el vacío que dejó empujó la investigación hacia donde inicialmente nadie quería mirar: adentro. En las habitaciones donde todo se veía pulcro y tranquilo. Ahora cada paso, cada respiración en estas paredes tendrían significado, porque el siguiente hallazgo ya estaba escondido muy cerca, mucho más cerca de lo que alguien estaba dispuesto a admitir. Antes de la salida, el jefe del grupo repartió guantes desechables y fundas de papel para zapatos. La casa no se podía cargar con huellas ajenas. En el cuaderno anotaron cosas simples: temperatura en las habitaciones, qué ventanas están entreabiertas, a qué huele en la cocina. Reglas fotográficas y linternas se pusieron encima de la bolsa, al lado. Un pequeño espejo dentado con mango largo, conveniente para mirar bajo los muebles. Incluso decidieron no llevar al perro de inmediato, para no alterar el cuadro inicial de olores. Todo debía comenzar con un examen silencioso, casi doméstico. Ese mismo en el que habitualmente tropieza la mentira, en detalles que es imposible sincronizar. Con este paso comenzaría el segundo intento de la investigación y los llevaría al hallazgo del que ya no se podrían apartar. Cuando la línea con el vecino se derrumbó, toda la atención involuntariamente se trasladó al interior de la propia familia. Ahora cada gesto, cada palabra de Annelies y Luke comenzaba a sonar diferente. Donde antes veían dolor, comenzaron a notar extrañeza. Los padres recibían a los buscadores en su casa, como si nada inusual estuviera pasando. En los informes los voluntarios recordaban que Annelies misma ofrecía café y galletas. Invitaba a sentarse, aunque su hija figuraba como desaparecida. Parecería cuidado, pero en el contexto de una desaparición esto se veía casi antinatural. En la mayoría de las madres en tales momentos tiemblan las manos, las palabras se confunden, y aquí todo era demasiado cuidado. A las preguntas de los policías respondían igual, brevemente, con moderación, sin detalles, como si repitieran el mismo texto. Estaba jugando, salí, ya no estaba. Buscamos, pero no encontramos nada. Las mismas frases, una y otra vez, sin agregados, sin colapsos emocionales. Precisamente este comportamiento hizo que conectaran a un psicólogo. Su conclusión se conserva en los materiales del caso. Las emociones demostradas tienen carácter aprendido, no espontáneo. En otras palabras, el dolor parecía ensayado. Luke se destacaba especialmente. Ante la cámara hablaba fuerte, con determinación subrayada: «Devuélvanos a nuestra hija». Pero fuera de los objetivos lo notaban silencioso, abstraído, como si hubiera representado su papel y se hubiera sumergido nuevamente en sí mismo. Los vecinos notaban que casi no participaba en las búsquedas en la calle. Se mantenía más cerca de la casa. Fumaba junto a la verja y evitaba conversaciones. Por supuesto, todo esto no era prueba directa.
Las personas viven el dolor de manera diferente y ningún experto podía decir, así no debería ser. Pero precisamente tales detalles hicieron que los investigadores cambiaran de actitud. Si antes revisaban la casa formalmente, ahora planificaban un allanamiento repetido con atención especial a los detalles. Y ya al día siguiente esta determinación los llevaría al hallazgo que pondría punto final a las esperanzas de un desenlace feliz. El 16 de octubre la mañana comenzaba igual que las 3 anteriores. En la ciudad continuaban las búsquedas. Los voluntarios pegaban folletos frescos. Al aire iban llamados repetidos. Pero para el grupo investigador, este día debía ser diferente. A las 9 de la mañana regresaron a la casa, decididos a realizar un allanamiento ya sin concesiones de cortesía hacia la familia afectada. Precisamente aquí comienza el giro. Cuando el oficial Peters entró al dormitorio de los padres, notó no los muebles y el orden, sino el olor. Primero era apenas perceptible, casi disuelto en el aire, pero al moverse hacia la cama se volvía más insistente. En el informe después escribiría una línea corta. El olor se intensificaba en la cabecera y en la parte baja de la habitación. Una persona ordinaria podría haber atribuido esto a humedad o humedad de la ropa, pero la experiencia sugería otra cosa. Sacó una linterna, se agachó y comenzó a iluminar el espacio bajo los muebles. Polvo, trozos de papel, un par de zapatillas viejas y una silueta oscura envuelta en tela. La manta era vieja, con rayas descoloridas de amarillo y gris. Yacía en bulto, pero la forma hablaba por sí misma. El corazón del investigador, según sus palabras, latió más fuerte de lo que quería. Llamó a un colega. Juntos jalaron cuidadosamente el bulto más cerca. En este momento se hizo silencio en la casa. Incluso quienes estaban en la cocina se callaron, captando el cambio en las voces de los oficiales. Cuando desenvolvieron la tela, todo quedó definitivamente claro. Allí estaba Elisa. Para la investigación fue un shock, pero el protocolo exigía acciones. El comandante del grupo inmediatamente ordenó detener a Annelies y Luke. Ni siquiera les dieron tiempo de intercambiar palabras. Las esposas se cerraron directamente en la sala, sellaron la casa, un auto adicional llegó a la verja. En la calle comenzaron a reunirse vecinos, sin entender qué pasaba. Los voluntarios que solo una hora antes habían entrado aquí por café, se quedaron petrificados. La imagen se derrumbaba ante sus ojos. Del papel de padres destrozados por el dolor, Annelies y Luke se transformaron instantáneamente en los principales sospechosos. Desde este momento terminó la campaña de búsqueda. Comenzó la investigación de lo que había pasado entre estas paredes, y cada nuevo descubrimiento mostraría cada vez más. La tragedia nació no afuera, sino dentro de la familia. Cuando el bulto con el cuerpo de Eliza fue transportado a la morgue, la historia de emocional se volvió seca y fría. De ahora en adelante todo dependía de los expertos. Precisamente ellos debían responder a la pregunta principal. ¿Qué había pasado realmente con la niña? El primer examen se realizó rápidamente. Ya en el protocolo anunciaron que en el cuerpo no había huellas de violencia, ni moretones, ni fracturas, ni lesiones características que se pudieran asociar con secuestro o ataque. Esto destruía inmediatamente la imagen que los padres habían sostenido durante varios días. Después los expertos prestaron atención a otra cosa. La piel tenía un tono marmóreo y los órganos internos mostraban cambios típicos de hipotermia. En el informe fijaron la formulación: causa de muerte, hipotermia. La niña no murió de golpe ni de asfixia, sino de frío. Pero aún más importante resultó el tiempo. Según los datos sobre el estado de los tejidos, la muerte ocurrió aproximadamente 80 a 90 horas antes del momento del descubrimiento. Esto significaba que la tragedia ocurrió la tarde del 12 de octubre, el mismo día cuando la madre la vio viva por última vez. Las conclusiones sonaban como sentencia para la versión del secuestro. En la ciudad entonces hacía frío,
pero no tanto como para morir congelada en el patio en un par de horas. La pericia mostró: esto ocurrió en un espacio cerrado, sin movimiento, donde la temperatura se mantuvo baja más tiempo de lo habitual. Así surgió una paradoja que ya no se podía ignorar. Elisa no desapareció en la calle. Nadie se la llevó por fuerza. Murió de frío dentro de los límites de la casa. Y ahora las preguntas a los padres cambiaban. Ya no ¿qué saben sobre su desaparición?, sino cómo su hija se congeló hasta la muerte bajo su techo. Precisamente desde este minuto, los interrogatorios de Anneliese y Luke se vuelven la clave para descifrar toda la historia. El dictamen pericial sonó como un golpe frío. Elisa murió de frío y murió en casa. Para Anneliese y Luke, esto significaba una cosa: su historia sobre la desaparición se derrumbaba ante sus ojos. Pero en las primeras horas después de la detención, aún intentaban aferrarse a otra versión que al menos pudiera explicar el cuerpo encontrado. En el interrogatorio, sus respuestas sonaban sincronizadas, como acordadas de antemano. Anneliese repetía: alguien tuvo que haber penetrado en nuestra casa. No oí nada, no vi nada. Luke agregaba: no la escondimos. Es imposible. Alguien la puso allí mientras no estábamos. Una y otra vez se aferraban a la imagen de un malhechor desconocido, como a la última paja. Los investigadores fijaban cada detalle. A sus ojos tal defensa parecía desesperada, porque precisamente los padres habían sido los primeros en abrir las puertas a la policía. Precisamente ellos debían haber notado una intrusión ajena. Pero ni en sus palabras ni en sus gestos había convicción. Todo recordaba más bien un intento pánico de inventar al menos algo. Los criminalistas, mientras tanto, hacían lo suyo. Examinaron ventanas, revisaron cerraduras, tomaron moldes de marcos de puertas. En la conclusión fijaron secamente: no se encontraron huellas de allanamiento. No hay signos de penetración. Incluso las puertas del patio trasero tenían cerrojos intactos, polvo y telarañas en los marcos. Ninguna persona ajena había entrado ni salido. Este resultado puso punto final a la versión de la intrusión. Ninguna tercera persona existía. Y junto con esto, la investigación se quedó solo con dos personas que podían saber qué había pasado realmente: la madre y el padrastro. Así su papel a los ojos de la sociedad cambió definitivamente. Los padres de la víctima de ayer ahora se convertían en los únicos sospechosos, y por delante los esperaban largas horas de interrogatorios en los que ya no había lugar para frases generales. A los investigadores les interesaba la verdad, y solo ella. Después de que la versión de la intrusión se desmoronó definitivamente, la investigación no tuvo dudas. La solución había que buscarla dentro de la propia familia, pero para esto se requería entender quién era Luke Peters, fuera del papel de padrastro cuidadoso, como lo conocían quienes se topaban con él en la vida cotidiana. En las pantallas de televisión se veía moderado y seguro. Sus frases sonaban como si las hubieran preparado de antemano. Perdimos lo más querido, devuélvanos a nuestra hija. Pero fuera de las cámaras la imagen era otra. Los investigadores comenzaron a recoger fragmentos de su pasado, y gradualmente de estos retazos se construía un retrato inquietante. El primer paso fue la escuela. La maestra de clase de Elisa recordó un episodio. La niña una vez llegó con un moretón notable en el antebrazo. A la pregunta de dónde venía, Elisa respondió calladamente: me caí del columpio. Desvió la mirada y parecía temer continuar la conversación. La maestra entonces decidió no hacer escándalo, pues los niños a menudo se caen. Pero ahora esto se veía diferente. En el protocolo confesó: sus palabras sonaban forzadas. Por primera vez vi miedo en ella. Después llegó el turno de la amiga de Anneliese. La mujer dudó largo tiempo, pero finalmente contó sobre la irascibilidad de Luke. Podía explotar por cualquier tontería. Una vez, directamente ante ella durante la cena, agarró un plato y lo rompió contra la pared. Los fragmentos se esparcieron por el suelo.
Annelies los recogía silenciosamente, como si fuera normal. La amiga agregó: entendí que ella estaba acostumbrada a sus explosiones. Siempre lo justificaba. Siempre. Los vecinos también daban testimonios. Un hombre dijo que Luke a menudo estaba en el patio con un cigarrillo y tiraba irritado las colillas por encima de la cerca, sin prestar atención a que allí podían jugar niños. Otra vecina recordaba gritos por las tardes. No distinguía las palabras, pero las entonaciones eran pesadas y ásperas. Una vez oyó un gran estruendo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Pensé que era otra pelea, pero decidí no meterme, dijo. Los colegas del almacén agregaron sus toques. Luke era buen conductor, pero su carácter lo conocían todos. Una vez cerró tan fuerte la puerta del camión que se rompió el espejo. Otra vez le gritó a un pasante por documentos confundidos. Según un colega, podía ser normal, pero si algo salía mal, explotaba inmediatamente. Estas escenas no parecían criminales, pero hablaban de su temperamento. Incluso la familia confirmaba que Luke siempre había sido un hombre difícil. Su hermana recordaba que siendo adolescente ya se peleaba por fútbol. Golpeó a un compañero de clase tan fuerte que tuvo que recibir puntos. El caso entonces se silenció. Después, a los 20 años, tuvo una primera esposa de hecho. Su unión terminó rápidamente y la causa, según conocidos, fue precisamente el carácter de Luke. Se acaloraba demasiado rápido. Ella no aguantó. Estos testimonios no se podían llamar pruebas. En los documentos médicos de Eliza no había huellas de traumas serios. La policía nunca había sido llamada a su casa. No habían llegado quejas oficiales. Pero el conjunto de detalles componía la imagen de un hombre irascible que no sabía controlarse. Y precisamente esta imagen los investigadores comenzaron a usar como instrumento de presión. En los interrogatorios las preguntas sonaban duras. ¿Por qué los vecinos oían gritos? ¿Por qué la maestra veía moretones? ¿Por qué su esposa se calla cuando se trata de peleas? A Luke se le hacía cada vez más difícil evadir las respuestas. Aunque cada historia se podía explicar por separado, juntas dibujaban un cuadro inquietante. Para Annelies, esta situación era dolorosa. Estaba sentada al lado y oía cómo la investigación paso a paso destruía la fachada protectora de su marido. Entendía que la verdad pronto saldría a flote, y su propio silencio solo la hacía más cómplice. Ante los ojos de los investigadores se volvía claro. Entre los esposos crecía tensión, y podía llevar a un momento decisivo. Así gradualmente la investigación desechaba versiones innecesarias y se acercaba a la esencia. Aún no había pruebas directas, pero la policía tenía en las manos el retrato de un hombre que no sabía controlarse. Y precisamente a través de este retrato se preparaban a dar el paso decisivo, enfrentar marido y esposa cara a cara, para obligarlos a decir la verdad. Los interrogatorios comenzaron inmediatamente después de que todos los testimonios indirectos fueron reunidos. Los investigadores entendían. Ahora tenían suficientes argumentos para destruir la imagen construida por los padres del secuestro. Solo quedaba usar correctamente estos argumentos. Habitualmente en tales casos se separa a los esposos. Esto no es formalidad, sino táctica probada. Aislados uno del otro, pierden la posibilidad de verificar palabras, y cualquier inconsistencia se vuelve instrumento de presión. Así también aquí. A Luke lo llevaron a una habitación. A Annelies la sentaron en otra. A Luke inmediatamente le presentaron la conclusión de los expertos. Causa de muerte. Hipotermia. Sonó fría y claramente. El investigador puso en la mesa la impresión del protocolo donde se indicaba el tiempo de muerte, tarde del 12 de octubre, casi inmediatamente después de que vieran a Eliza viva por última vez. Esto no es secuestro. Esto pasó en su casa. ¿Explique cómo un niño pudo morir congelado bajo su techo? Luke callaba. No refutaba, pero tampoco confirmaba. Solo apretó los puños y se volteó hacia la pared. Con Annelies trabajaban diferente.
Inmediatamente le dijeron: «Su marido calla, pero todas las pruebas lo señalan. Si continúa ocultando, la culpa caerá también sobre usted». El investigador hablaba calmadamente, sin gritar, pero cada palabra sonaba como sentencia. En la mesa pusieron fotografías del dormitorio donde encontraron el cuerpo y grabaciones de los protocolos de vecinos. La presión psicológica se intensificaba. La maestra vio un moretón. Los vecinos oyeron peleas. Usted misma sabe cómo era su marido. Annelies se sentaba inmóvil, pero por sus gestos se veía. Se desgarraba. Jugueteaba con los dedos el borde de una servilleta. Después juntó las manos como si rezara. Mientras tanto, con Luke continuaban hablando duramente. Le mostraron fotografías de la manta en que estaba envuelta Eliza. «Esto es de su sótano. Las fibras coinciden. ¿Entiende que conocemos la verdad?». Callaba, pero su cara se enrojecía cada vez más. La respiración se volvía pesada. La culminación llegó en la habitación de Annelies. Le repitieron: «Luke no la protege. Calla». Y el silencio: «Es confesión, pero usted puede explicar que fue un accidente. Y entonces, su papel será diferente». Esta frase se volvió el gatillo. En el protocolo se conserva su confesión. Con voz callada, después de larga pausa, dijo: «Fue un accidente. Él no quería». Estas palabras sonaron como ruptura. Por primera vez en toda la investigación apareció una versión que podía explicar la muerte de Eliza dentro de la familia. Y precisamente desde este momento la investigación pasa a lo más esencial: cómo exactamente todo pasó esa tarde. Los expertos comenzaron con la tela. Las fibras de la manta en que estaba envuelto el bulto coincidían con muestras de la caja del sótano con ropa vieja, el mismo algodón de torsión media, las mismas rayas amarillo-grises, estructura idéntica de rotura bajo polarización. En ambas muestras se encontraron diminutos defectos de producción, la firma de una sola máquina. La formulación en el informe sonaba simple: identidad por conjunto de signos. Probabilidad de coincidencia casual despreciablemente pequeña. En otras palabras, la manta fue tomada precisamente del sótano. Después, polvo, que siempre delata el local. En la tela descubrieron micropartículas de cal, óxido y grasa, conjunto característico del rincón lejano del sótano donde estaba esa misma caja. El mismo polvo yacía en el estante inferior y en el viejo colchón escondido al lado, por si acaso. En el rellano encontraron un hilo del mismo color, enganchado en el alféizar. Alguien llevaba el bulto arriba y dejó esta huella diminuta. Decisivas fueron las huellas. En el lado interior de la puerta del sótano, a la altura de una palma infantil, cadena de líneas limpias de Eliza. Se extendían hacia el pestillo, como si tratara de agarrarse y salir. La verificación con su tarjeta patrón dio coincidencia completa. Un poco más arriba, palma ancha de adulto. Por el dibujo de líneas papilares y disposición de pliegues identificaron a Luke. Estas huellas mostraban no lucha, sino cierre ordinario de puerta desde adentro por mano adulta. La nota de temperatura agregó contexto. En tal sótano con puerta cerrada, la temperatura se mantiene por debajo de la habitación. Humedad alta, calor se va rápido. Con inmovilidad y ropa ligera, la hipotermia llega significativamente más rápido que en habitación de vivienda. Esto coincidió con la conclusión de los expertos médico-legales sobre causa de muerte y tiempo supuesto. Tarde del 12 de octubre. Todos los datos se presentaron a los esposos por separado. A Annelies le pusieron delante fotos de huellas en la puerta, primer plano del hilo en el alféizar, tabla sobre fibras. Cayó largo tiempo y se cubrió la cara con las palmas. A Luke le mostraron los mismos materiales por puntos: tela, su casa, polvo, su sótano, huellas, su palma junto a las infantiles. Apartó las fotografías, pero objetar en esencia no había nada.
Desde este momento la versión intrusión dejó de existir incluso a nivel de suposiciones. Las pruebas físicas conectaron sótano y dormitorio con línea directa, manta tomada abajo, bulto transportado arriba, huellas quedaron en cada paso. Esto ya no eran palabras de alguien, sino sendero material que es imposible reescribir después. Así apareció ese mismo fundamento que faltaba a la confesión de Annelies. La investigación ya no tenía la pregunta ¿dónde? Quedó la pregunta ¿cómo pasó esto minuto a minuto? ¿Quién cerró la puerta? ¿Cuánto tiempo pasó la niña abajo? ¿En qué momento tomaron la decisión de esconder el bulto bajo la cama? A estos puntos responderá la siguiente parte. Reconstrucción de la tarde del 12 de octubre con análisis minuto a minuto de rutas por la casa y puntos donde la elección pudo ser diferente. Cuando los datos del laboratorio destruyeron definitivamente su defensa, Annelies no tuvo ni fuerzas ni palabras para nuevas justificaciones. Lo que había tratado de ocultar 4 días se escapó afuera. Fue ese mismo momento cuando su protección se derrumbó y la verdad sonó por primera vez sin máscaras. Comenzó con el detalle que se volvió causa de la tragedia. La tarde del 12 de octubre, Elisa jugaba en la sala y accidentalmente tocó un estante. De él cayó un florero, caro, regalado en la boda. Los fragmentos se esparcieron por el suelo. Luke, según sus palabras, explotó instantáneamente. Su grito sacudía las paredes y la niña se apretó contra la madre, pero en lugar de calmarse, la agarró de la mano y la arrastró abajo, al sótano. Que se quede sentada y piense. Tiró, cerrando de golpe la puerta pesada. Annelies oía como su hija lloraba y llamaba, pero Luke era inflexible. Se sentó frente al televisor, encendió un partido de fútbol y se sirvió cerveza. Los minutos fluían, convirtiéndose en horas. Annelies trataba de recordarle sobre el sótano, pero él hizo un gesto. En 1 hora la saco. Pasaron más de 3 horas. Cuando Luke finalmente bajó y abrió la puerta, en el sótano ya reinaba el silencio. Eliza yacía en el suelo, fría e inmóvil. El pánico los cubrió a ambos de inmediato. Annelies suplicaba llamar a la ambulancia, pero Luke dijo que todo había terminado y ahora su vida estaba destruida. Insistió. Debían fingir que era un secuestro. En la noche transportaron el cuerpo arriba. Lo envolvieron en la vieja manta del sótano y lo escondieron bajo la cama matrimonial. En la mañana Annelies llamó a la policía y pronunció las palabras aprendidas. Estaba jugando en el patio, me distraje, ya no estaba. Así nació la leyenda del secuestro, que se sostuvo exactamente 4 días. Ahora su confesión revelaba lo que había pasado realmente. Los investigadores fijaron cada detalle. Por delante quedaba lo último, verificar sus palabras y compararlas con las pruebas. Precisamente esto debía poner el punto final definitivo en la versión de la familia. Después de la confesión de Annelies, la investigación tuvo un último vacío. ¿Cómo exactamente los esposos ocultaron lo que pasó en la casa? La historia del accidente explicaba la causa, pero no mostraba toda la pesadilla en detalles. Y precisamente estos detalles hacían el cuadro definitivo. Noche del 13 de octubre. En la casa silencio, solo el sonido del televisor aún resuena en la sala. Luke y Annelies bajan al sótano. Él lleva la vieja manta rayada. Ella sostiene una linterna en las manos. Abajo en el suelo yace su hija. En pánico actúan rápido. Envuelven el cuerpo en tela, aprietan nudos para que nada se vea, ninguna palabra, solo movimientos rápidos, respiración entrecortada, pasos que resuenan por escalones de concreto. Suben el bulto arriba. En la casa oscuro, vecinos duermen. En el rellano se engancha un hilo, cae polvo. Esto después expertos encontrarán e indicarán como prueba clave. Pero en ese momento solo piensan en esconder. La puerta del dormitorio está entreabierta y allí entran, como si allí se pudiera poner el secreto más terrible. La manta la esconden bajo la cama. La rendija baja donde habitualmente empujan cajas o zapatos viejos se vuelve lugar para el bulto.
todo, escondido. Se acuestan en esa misma cama y la noche continúa. Mañana. Anneliese marca el número de la policía. La voz tiembla, pero las palabras están aprendidas. Estaba jugando en el patio, me distraje, ya no estaba. Luke al lado, asiente, repite la historia para vecinos. Comienzan las búsquedas. En este momento en la casa ya no hay niña, pero en el dormitorio todo el tiempo, a 1 metro de sus almohadas, yace la manta. Los días pasaban igual. Día, búsquedas, noche, silencio del dormitorio. Beben café en la cocina, dejan entrar voluntarios, reciben periodistas, muestran fotografías y en la noche regresan al dormitorio y se duermen allí mismo donde está escondido el bulto. Cada paso, cada frase en público es máscara. La investigación restauró este mecanismo casi minuto a minuto, noche, traslado, mañana, llamada, días, búsquedas, tardes, escenificación de dolor. Ahora la investigación tenía no solo causa y motivo, sino reconstrucción completa de cómo la tragedia se convertía en espectáculo. Cuando la investigación terminó, la historia pasó a donde se ponen los puntos, a la sala del tribunal. En el banquillo se sentaban 2 que una vez representaban una familia y ahora imputados de un caso sonado. El silencio era tal que se oía como el juez volteaba páginas. Todos esperaban la última palabra que traduciría la tragedia al lenguaje de la ley. El acusador se levantó y leyó la calificación. A Luke Peters le presentaron acusación de homicidio por imprudencia con circunstancias agravantes, abandono sin ayuda en estado peligroso, que llevó a la muerte. A Anneliese Verlinden la reconocieron culpable de ocultación de crimen e inducción a error a la policía. El fiscal hablaba con voz seca, pero cada palabra sonaba como si estuviera grabada en piedra. Después llegó el turno de los abogados. Luke se sentaba con cabeza baja. Su defensor trataba de suavizar la culpa, llamando lo ocurrido error fatal y arrebato. Anneliese se mantenía más callada. Su abogado insistía en que actuó bajo presión del marido y con miedo de perder todo, pero las pruebas reunidas por la investigación ya hablaban más fuerte que cualquier palabra. Cuando el juez se levantó, la sala contuvo la respiración. La decisión sonó breve y dura. Luke Peters es condenado a 18 años de privación de libertad. A Anneliese Verlinden a 5 años de libertad condicional por ocultación de crimen. Estas palabras se volvieron el final de una historia que comenzó con búsquedas de niña desaparecida y terminó con desenmascaramiento dentro de la casa. Pero para los investigadores quedaba aún una capa. Pregunta no sobre ley, sino sobre cómo las personas son capaces de vivir 4 días, durmiendo a unos centímetros de lo que trataban de ocultar. Después de la sentencia, el caso no desapareció de la memoria de la ciudad. No podía desaparecer. Demasiado conectaba a la gente con esta casa y esta familia. Pero la historia salió de los límites de protocolos judiciales y continuó viviendo más allá, ya como cicatriz. Luke Peters fue trasladado a prisión de régimen estricto. Los primeros años trató de apelar la sentencia, pero sin éxito. Ahora permanece tras las rejas y por delante tiene aún largos años. Su nombre en la ciudad ya no se pronuncia en voz alta. Los vecinos prefieren decir él o simplemente callar. Anneliese Verlinden, después de la libertad condicional, cambió de apellido. Dejó Mirbeck y se mudó con parientes a otra región. Nadie sabe exactamente de qué vive ahora. Quienes la recuerdan describen a una mujer quebrada, con mirada constantemente baja. La casa donde todo pasó permaneció vacía largo tiempo. Se vendió solo después de varios años. El nuevo propietario hizo renovación completa. Reconstruyó dormitorios, cambió escalera y el sótano lo llenó completamente con concreto. Para los vecinos esto se volvió símbolo de que el pasado se puede al menos enterrar de alguna manera, pero igual rodean esta casa en silencio, sin detener la mirada. Y sin embargo, una circunstancia permaneció como sombra en el caso.
Nadie pudo establecer hasta el final cuánto tiempo exactamente Elisa pasó en el sótano antes de la muerte. Según unos testimonios, fueron varias horas. Según otros, casi un día completo. Las divergencias entre las palabras de los padres nunca se pudieron eliminar. La pericia estableció solo rango aproximado, pero el tiempo exacto quedó fuera de los límites de la verdad. Así vive esta historia, con sentencia, con castigo, con casa destruida y con una pregunta sin respuesta. Pregunta que no dará punto final definitivo y que la hace aún más terrible.